conservación dijimos que ahora íbamos a ver cada uno de estos en particular con sus detalles. Tengamos en cuenta una cosa que no les dije de lo anterior, cuando estábamos hablando de la determinación de la calidad, y eso es importante que lo aclaremos. Cuando nosotros estemos hablando de las variables de proceso en particular, van a ver que yo no me voy a referir a variables de proceso dentro de lo que es la recepción de la materia prima. ¿Por qué no como variables de proceso? Porque estrictamente esos parámetros ya se convierten en puntos críticos de control. Son puntos que a mí me van a verificar si va a ser apta o no para la recepción y que después ingrese a la planta. Entonces, no son variables porque no puedo yo estar modificándolas. En realidad, es una condición de operación frente a lo que tiene que llegar para que después podamos empezar a operar nosotros. Las variables van a ser otras después durante los procesos. Estos serían cada uno de estas técnicas que nosotros hagamos y la determinación nos va a servir como un punto crítico a controlar o una condición de operación para la recepción o no de esa materia prima. Bien, dijimos que el primero de los métodos físicos era detener la actividad de los microorganismos por el enfriamiento. El frío, siempre tengamos en cuenta que no va a provocar nunca la muerte de los microorganismos, solo va a frenar la actividad microbiana. El desarrollo de los gérmenes lácticos, que son de hecho responsables de que se acidifique mucho la leche, disminuye a temperaturas próximas a los 10 grados Celsius y se detienen a los 2 grados Celsius. Por eso el tema del enfriamiento me permite justamente detenerlo. De hecho, fíjense que todo está relacionado. Si nosotros de entrada, como una de las determinaciones que hacemos de la calidad de la leche, lo que buscamos es la acidificación de la leche, es medirle la acidez que tiene la leche, es porque muy probablemente, si está muy acidificada la leche, es porque ha estado durante mucho tiempo a temperaturas mayores o próximas a los 10 grados Celsius y no ha permitido esa cadena de frío. Por eso es tan importante medir en ese momento, porque a lo mejor yo en ese momento, si mido la temperatura o veo cuál es la temperatura de refrigeración, me dice 4 grados o me dice 3 grados, y sin embargo no significa que haya estado a esa temperatura durante todo el traslado que implicó desde el tambo a la industria. Sin embargo, los organismos, como algunas bacterias proteolíticas, pueden desarrollarse fácilmente a una temperatura de 0 grados Celsius y por eso es importante el tema del enfriamiento. Para detener por completo el crecimiento microbiano, la leche debe enfriarse por debajo de su punto de congelación. Para evitar cambios en las características físico-químicas de la leche, esta se debe enfriar rápidamente. Si nosotros hacemos un enfriamiento lento, van a cambiar muchas de las propiedades físico-químicas y por lo tanto después va a resultar mucho más complicado poder hacer los procesos posteriores que requieren de determinadas características propias para el desarrollo del producto. Profe, tengo una duda. Sí. Si el enfriamiento lo detiene y el calentamiento lo elimina, parcial o total, ¿por qué hago el enfriamiento y no caliento directamente? Porque no estamos hablando, Emilia, está correcta tu pregunta, pero no estamos hablando de que nosotros apenas la estamos recibiendo, lo único que hacemos es un enfriamiento. Lo que nosotros hacemos es mantener todo en cadena de frío hasta su manipulación posterior para después poder eliminar o reducir. Porque, ¿qué pasaría? Si nosotros no mantuviéramos una cadena de frío, tendríamos todo el tiempo el crecimiento de microorganismos, con lo cual es muy probable que una pasteurización posterior requiera de condiciones muchísimo más extremas en función de la altísima concentración de patógenos que tenemos en la leche. Entonces, nosotros lo mantenemos para que solamente coexistan la concentración bacteriana propia de la leche. Lo que sí hago después con eso es reducir o eliminar mediante los procesos de calentamiento. Y una vez que reduzco, no cuando elimino, pero sí cuando reduzco, necesito claramente volver a mantener la refrigeración, porque si no volveríamos a tener la proliferación a alta temperatura. Claro, o sea, el enfriamiento se hace para mantenerlo previo a la manipulación o a la elaboración, y se hace también posterior, cuando lo eliminamos.
O sea, cuando lo eliminamos aplicamos nuevamente para mantener eso. Cuando lo reducimos, porque si eliminamos por completo mediante una esterilización, no hace falta que tengamos que hacer después un mantenimiento a temperaturas refrigeradas. De hecho, la leche larga vida no se mantiene en la heladera. Ah, bien, gracias. Eso es porque ahí lo que ya tengo es una eliminación. Ese es el concepto. Bien, entonces, la destrucción parcial o total de los gérmenes por calentamiento. La aplicación del calor puede provocar la destrucción de los microorganismos en la leche. Este efecto germicida del tratamiento del calor va a depender de los siguientes factores, y acá sí tenemos cuáles son las variables más importantes del calentamiento en general, en cualquiera de sus formas, que van a ser la combinación, y por eso están juntas. No está temperatura por un lado y tiempo de calentamiento por otro. Están juntas, porque cada vez que estemos hablando de un tratamiento térmico para la leche, estamos hablando de una combinación de las dos variables, temperatura-tiempo. Después vamos a tener el tipo y el contenido inicial que tengamos de los gérmenes. Por eso es tan importante que nosotros lo hayamos tenido refrigerado, para que esa carga inicial no sea más elevada de la que le corresponde a la propia característica de la leche, el pH de la leche y la velocidad que tengamos de transmisión de calor en los aparatos. En función del tipo de pasteurizador, por ejemplo, que se esté usando, necesitamos indudablemente que esa temperatura y ese tiempo también van a estar en relación directa a la velocidad que nosotros tengamos de transmisión de calor en función de la aparatología o del equipamiento que se emplee. Bien. Profe, pregunta, ¿sí? ¿Cómo influye ahí el pH en el tratamiento por temperatura? Bien, el pH, el problema es que si nosotros tenemos un pH muy ácido, ¿quién me estaba hablando? Perdón. Ignacio me llamo. Ignacio, ¿cómo estás? Mira, Ignacio, si nosotros tenemos un pH demasiado ácido, que significa, por ejemplo, que nosotros habíamos estado a temperaturas más elevadas de las temperaturas de refrigeración, y por eso, por ejemplo, tenemos la proliferación de las bacterias lácticas, que son las que después van a generar más contenido de ese ácido láctico, vamos a necesitar mayor temperatura o menor temperatura y mayor tiempo para poder hacer después esa pasteurización. Entonces, a veces, si lo que no se va a hacer es un conteo específicamente de cuáles son las bacterias con las que nos encontramos, porque el paso inicial lo cumplieron, al momento de tener que hacer una pasteurización, siempre necesitamos que los pH estén oscilando entre valores muy cercanos, valores límites, pero muy cercanos entre ellos, que ronden los 6,6, justamente para que la pasteurización se lleve a cabo de manera correcta y que no tengamos que un aumento de la temperatura pueda llegar a generar alguna actividad enzimática, por ejemplo, de la lactasa en particular, para que no genere mayor producción de ácido láctico. Bien, profe, gracias. Bien, de nada. Dentro de las formas de tratamiento de calor, fíjense que vamos a tener la termización por un lado, pasteurizaciones. Acá tenemos la pasteurización propiamente dicha, que en realidad es la que se denomina ultra alta pasteurización, y la esterilización. ¿En qué difieren todas estas? Son tratamientos térmicos que tienen como objetivo reducir el contenido de gérmenes patógenos y de incluso de la carga microbiana en general, y en particular la ultra alta pasteurización o la esterilización son las que logran eliminar. Por eso se dice que el resultado es una esterilización completa, como esterilizar cualquier utensilio que vaya a ser usado en un quirófano. En esos casos hablamos de la eliminación. Entonces, cuando estamos hablando de la leche larga vida, estamos hablando generalmente de las leches UAT, que son las pasteurizadas. La esterilización completa, ya van a ver que no hay mucha diferencia respecto de una ultra alta pasteurización, sino que en realidad lo que estamos también es esterilizando el envase en el que lo vamos a poner para que no haya ningún tipo de contaminación por contacto. En todas las demás
tengan en cuenta, fíjense que en todas lleva lo que les decía, que es una combinación temperatura-tiempo. Obviamente que las termizaciones son las más bajas de todas, fíjense 63 Celsius durante 15 segundos, ahí hacemos una primera reducción. Y generalmente la termización no se hace sola, no me alcanza solamente con una termización. Lo que se hace a veces es una termización para una posterior pasteurización, que en algunos casos puede ser una pasteurización baja, en la que elevamos un poco la temperatura, pero durante un corto tiempo, y con eso logramos reducir mucho la concentración de microorganismos. Si no, pasamos directamente al concepto de pasteurización, que para la elección de esa pasteurización, para la elección de lo que vamos a hacer, hay dos factores que vamos a tener en cuenta, que van a ser, en principio, cuál es la carga de microorganismos que nosotros traemos originalmente en la materia prima, y por otro lado, cuál es el producto que vamos a desarrollar. Porque si tenemos un producto a desarrollar posteriormente que requiere una fermentación, como un queso o un yogur, en la que nosotros necesitamos que haya determinadas bacterias presentes de manera de que generen después esta fermentación, entonces vamos a elegir un tipo de pasteurización que no elimine por completo, que no me reduzca todas esas bacterias, que son las bacterias deseables para el producto que voy a requerir. Por eso es que en la elección del método de tratamiento de calor está en relación a la composición y las características iniciales de la materia prima y el tipo de producto que yo voy a generar después. Si es leche directamente para la venta o si va a ser leche usada como materia prima para otro producto. Otro de los métodos físicos de los que hablamos era la deshidratación, ya sea concentrar la leche, con lo cual hacemos una deshidratación parcial, o hacer la leche en polvo en particular, que es una deshidratación extrema. En la deshidratación, básicamente, y todos conocemos lo que significa el concepto, cada vez que queremos deshidratar, lo que estamos buscando es sustraerle el agua que tenga una sustancia. En este caso estoy intentando sustraerle el agua a la leche, que ya sabemos que tiene un altísimo contenido de agua, un 87%. Por medio de la concentración, logramos una deshidratación parcial, se elimina parte del agua, entonces lo que estamos haciendo es aumentar la concentración del extracto seco, y para considerarse una leche deshidratada parcialmente, es decir, una leche concentrada, que a veces nos sirve como materia prima para otros productos, sobre todo por el tema traslado, estamos hablando de que así se lo considera cuando llegamos a un 65% de sólidos solubles, ¿está? Y con esa concentración los gérmenes no se pueden desarrollar, así como por acción de la temperatura, y por eso lo terminamos tomando como un método de conservación. Si nosotros logramos reducirle el agua al punto de que la concentración del extracto seco sea del 65%, no se desarrollan los gérmenes. A medida que le empecemos a agregar agua después para reconstituirla, entonces sí vamos a empezar a tener la posibilidad de desarrollo de patógenos o de microorganismos. En la práctica, la leche solamente se concentra hasta un 30% de sólidos solubles y la leche descremada hasta un 22%. Con eso es suficiente porque si bien se van a desarrollar gérmenes, está controlado, eso está como un poco tabulado de manera general, que esa relación entre el gasto que me genera hacer esa deshidratación con respecto a las prestaciones que me da en función de la concentración de los sólidos secos es suficiente para seguir tratándolo como producto. La concentración se efectúa en concentradores al vacío. La obtención de la leche en polvo, por ejemplo, es primero se concentra la materia prima hasta un extracto seco del 40%. Y luego esa leche concentrada se deseca en cilindros rotativos a una temperatura de 150 grados Celsius por atomización de aire a 150, bajando la cantidad de agua hasta un 4%. Entonces, fíjense la diferencia extrema que tenemos entre concentrar o deshidratar
específicamente de manera extrema la leche, estamos hablando entonces de que primero hacemos leche concentrada a un extracto seco del 40% con concentradores. Y después sí hacemos un calentamiento en realidad, y por ese calentamiento, atomizando aire a 150, logramos que haga el arrastre, por supuesto, del vapor por calentamiento, reduciendo el contenido de agua un 4%. Imagínense que si desde un 87% de contenido de agua que tenemos en la leche fluida lo bajamos a un 4%, claramente eso permite que ahora el agua libre sea muy baja. Si ya con un 65% de sólidos solubles los gérmenes no se podían desarrollar, claramente no se van a desarrollar en un producto que tenga un 96% de sólidos solubles, porque el otro 4% es agua. Y con respecto a la eliminación de microorganismos por fuerza centrífuga, los microorganismos tienen una densidad mayor que otras partículas en la leche, entonces por eso es que se pueden eliminar mediante la acción de una fuerza centrífuga. Estas máquinas son de la misma forma que una descremadora, nada más que se llaman bactofugadoras, porque lo que estamos buscando específicamente es la eliminación de gérmenes y de bacterias esporuladas. Estas bactofugadoras, eliminan el 90% de los gérmenes y el 99% de las bacterias esporuladas, porque estas últimas son las que tienen mayor densidad. Lógicamente, mientras mayor densidad tenga la bacteria o el germen, más fácil es que se eliminen todas por acción de fuerza centrífuga. El efecto germicida no es completo, por supuesto, entonces se utiliza solo para bajar el contenido inicial de la carga microbiana que tenga la leche, principalmente para eliminar esporas termorresistentes de la leche, que está destinada después a la leche en polvo, a los quesos o a la leche condensada. ¿Por qué? Porque en realidad, como son esporas termorresistentes, entonces si nosotros en los mecanismos posteriores necesitamos hacer tratamientos térmicos, debería ser demasiado elevada la temperatura para que se puedan eliminar, y por lo tanto, si el contenido o la composición de la leche tiene una alta concentración de bacterias esporuladas, lo primero que se hace es una centrifugación, eliminamos esas, y después sí podemos pasar a los siguientes tratamientos, sí que sean los térmicos, para poder hacer la reducción parcial o la eliminación total de gérmenes. Bien, esto también es muy importante que lo manejen como concepto. No hace muchos años que se habla de las buenas prácticas de ordeño, y esto también se relaciona un poco con lo que hablábamos al principio con Félix sobre cómo se consumía y cómo se distribuía la leche antes. A través del programa de tambos y producción primaria de la leche, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que es el SENASA, brinda a los productores tamberos algunas recomendaciones realizadas con la higiene durante la rutina de la ordeña. Y créanme que no son pocas, y créanme que no son fáciles también de llevar a cabo, y por eso también es que hay tanto control, en realidad, sobre todo en los tambos más grandes, los que mayormente están automatizados. Un ordeño correcto es aquel que, proveniente de vacas sanas, con pezones limpios y secos, en ubres bien estimuladas, colocados en pezoneras adecuadas y adaptadas a cada sistema de ordeñe, permite extraer la totalidad de la leche producida. Es decir, que en realidad ya no estamos hablando más del ordeño manual, sino que estamos hablando del ordeño automático. Cada tambo maneja una rutina particular, aunque hay algunos principios básicos para el manejo de la higiene y la salud de la ubre. Primero, en el caso del preordeño. Durante el preordeño las vacas tienen que permanecer tranquilas, el arreo debe ser confortable, con caminos adecuados y sombra en el corral de espera. No se deben utilizar perros ni gritos. Ya sabemos, de la misma manera que estuvimos hablando en el caso de las carnes, que los animales previo al sacrificio no tienen que sufrir ese estrés previo al sacrificio, lo mismo pasa con el tema de la ordeña. Mientras más tranquila, digamos, y en mejores condiciones se encuentre la vaca, mejor va a ser la calidad de la leche que va a estar ofreciendo, y muchas veces mucha mayor cantidad. Con respecto a las máquinas de ordeñar, hay que asegurar el mantenimiento mecánico e higiénico de la máquina de ordeñe, de los utensilios de ordeñe, recambiar las pezoneras en los tiempos indicados,
o cuando las mismas se deterioran, utilizar líquidos para la higiene, toallas para secar los pezones y limpieza en la sala de ordeñe. Los detergentes, desincrustantes y desinfectantes que se vayan a emplear en cualquier etapa del ordeñe tienen que estar habilitados sí o sí por SENASA y, por supuesto, como en cualquier otro caso, no encontrarse vencidos. En la etapa de preparación, consistente de la vaca de preordeño, es importante que el personal esté entrenado en las tareas de ordeñe. Hay que realizar, en primer lugar, el despunte en el tiempo adecuado, es decir, 10 o 20 segundos de estímulo manual. Las bacterias más peligrosas se encuentran en la punta del pezón. Tengan en cuenta que por eso la desinfección es esencial antes del ordeñe para poder reducir desde ya el número de bacterias que vamos a estar incorporando a la leche, porque esas bacterias no son propias de la leche, son del ambiente y son las que están depositadas en el pezón de la vaca. También se recomienda realizar el presellado cuando hay antecedentes de patógenos ambientales. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es, previo a la estimulación manual de la ubre, específicamente hacer un presellado del pezón para que se elimine la primera parte de la leche que sale del pezón, que es la que se descarta porque es la que mayor contenido bacteriano tiene, dejarlo sellado y a partir de ahí poder, fíjense, durante 20-30 segundos, antes de que se le coloque la pezonera, y luego secar para que la desinfección sea absolutamente adecuada. Con respecto al secado de los pezones, antes de colocar las pezoneras, se deben secar los pezones y evitar la contaminación que afecta a la higiene, utilizando papel absorbente o toallitas destinadas específicamente para ese fin. El personal debe trabajar con guantes de látex, justamente para evitar esa transmisión de microorganismos desde la persona hacia la ubre de la vaca. Las pezoneras se deben colocar de forma correcta dentro del primer minuto luego de iniciada la estimulación. Generalmente hay un tiempo durante el cual se puede hacer, que es entre los 45 segundos y 1,5 minutos. Entonces, ¿esto qué implica? Que es muy importante contar con la cantidad de operarios necesarios para cada rutina en función de la cantidad de vacas que tenemos, del número de bajadas que tengamos de pezoneras y del tipo de instalación que se lleve a cabo. Con respecto al retiro de las pezoneras, es fundamental cortar el vacío antes de sacar las 4 pezoneras, lo cual es bastante lógico. Si no cortamos el vacío primero, indudablemente que no lo vamos a poder retirar y vamos a estar lastimando la ubre de la vaca. Y las 4 pezoneras se retiran al mismo tiempo. Existen retiradores automáticos de pezoneras que pueden resolver el problema si hay falta de personal o si hay que retirar varias pezoneras a la vez porque los tiempos se cumplieron para cada una de las vacas lecheras. Entonces, cuando no se cuenta con el personal, hoy se sorprenderían con las instalaciones de tambos que se ven en la actualidad, que son fabulosos, que tienen todo un sistema donde la vaca tiene específicamente un solo lugar para caminar, se detiene en su puesto específico, se colocan las pezoneras, la vaca está tranquila en un ambiente absolutamente higienizado, limpio, todo en acero inoxidable, y recién después, una vez terminado, se hace lo que es el manejo de la vaca post-ordeñe. Básicamente se requieren antisépticos habilitados y bien conservados para el sellado de los pezones posterior al ordeñe, que van a reducir la carga bacteriana y promueven la higiene. O sea, lo primero que tenemos que hacer, sobre todo, porque esos pezones y la ubre de la vaca han estado en contacto con la leche de por sí, que ya tiene un contenido microbiano elevado, más la pezonera, más la manipulación, entonces se desinfecta en el momento para que cuando la vaca ya termine específicamente el ordeñe y tenga un determinado tiempo de recuperación, no tengamos ningún problema de crecimiento bacteriano mayor al habitual, sobre todo en la zona del pezón. La tacita que se usa portasellador, que ahí lo estamos viendo, fíjense en la foto, no debe quedar expuesta al aire entre los ordeños para evitar que se contamine este líquido de sellado. Este sellado o post-dipping, que se denomina, debería cubrir como mínimo el 75% del pezón, no solo la punta. La función del producto antiséptico que se va a aplicar es precisamente para evitar que crezcan microorganismos en los restos de la leche
y evitar la entrada de patógenos por los esfínteres, porque en realidad hay un tiempo durante el cual, posterior al ordeño y una vez retiradas las pezoneras, los esfínteres de la ubre siguen permaneciendo abiertos durante un periodo que puede llegar a los 30 minutos. Por esa razón, si nosotros no hacemos la desinfección correcta, es muy probable que todas las bacterias que se encuentren en el ambiente ingresen a través de esos esfínteres. Por último, hay que destacar que el sellador líquido es preferible a un sellador pastoso porque penetra mejor, entonces con eso nos aseguramos que ya está perfectamente desinfectada la ubre de la vaca, el pezón en particular, entonces vamos a la etapa final. Las vacas, cuando finaliza el ordeño, toman muchísima agua. De hecho, es lógico porque deben recuperar todo ese líquido que perdieron durante el ordeñe, así que se les asegura una provisión adecuada y, por supuesto, la limpieza y el correcto llenado y higiene de los bebederos con agua que sea bebible y segura. Fíjense que no dice agua potable, porque ya sabemos que el concepto de agua potable es para el ser humano, pero sí tiene que ser agua apta para el consumo de las vacas, es decir, un agua segura, y que promueva que hay que promover, que la vaca permanezca parada durante 30 minutos luego de finalizado el ordeñe, y esto es por lo que les decía, los esfínteres todavía siguen permaneciendo abiertos durante un tiempo de 30 minutos, con lo cual si la vaca está parada y podemos asegurarnos trasladarla a un lugar donde no tenga posibilidades de que la vaca se acueste, que de hecho sería lo que va a hacer por el cansancio que les provoca el posordeñe, durante un tiempo quedan paradas para que por gravedad no podamos acceder a que tenga contacto, digamos, directo con alguna superficie. Las buenas prácticas en el tambo y la capacitación del personal y de los ayudantes durante el ordeñe son una herramienta esencial para implementar una rutina correcta en cada rodeo. Con eso vamos a poder obtener una leche que tenga calidad higiénica, que está proveniente de un animal sano, en un medio ambiente sustentable y respetando las prácticas del bienestar animal en todas las categorías. Porque esto, cuando estamos hablando de las buenas prácticas de ordeño, no es específicamente para obtener una leche de buena calidad, sino básicamente con las buenas prácticas que requieren el cuidado del animal. En estos casos estamos hablando más que nada de la protección del animal durante toda la etapa. Bien, ya tenemos la leche ordeñada, ya sabemos perfectamente cómo se hizo, entonces lo que vamos a ver es cómo son las etapas que siguen, que tienen que ver con la recepción y la higienización de la leche. La recepción es la entrada de la leche a la fábrica para su posterior elaboración. Uno dice, ¿qué significa elaboración si entra leche y sale leche? Sí, claro, pero entra leche en determinadas condiciones y sale leche como producto con otras. Entonces, en este caso tenemos, como materia prima general es la misma, es leche. Las composiciones son completamente diferentes. La higienización es la primera fase de la elaboración y puede incluir una o más de las siguientes operaciones. No siempre va a requerir todas, algunas sí van a ver que están en todas las etapas, como por ejemplo la estandarización del contenido de grasa de la leche, que ya lo vamos a ver más adelante, el calentamiento para la eliminación de gérmenes, que están todas, el enfriamiento, la homogeneización y la desodorización y desgasificación, que en algunos casos se puede hacer, estos procesos se pueden hacer durante la obtención del producto. Si es directamente para consumo, se harían todas, si es para venta. Si es para utilizarlo como materia prima de algún otro proceso, es muy probable que alguno de ellos pueda ser suplantado porque en los procesos posteriores se van a llevar a cabo. La crema obtenida en la estandarización y la leche higienizada se elaboran posteriormente en diferentes productos lácteos. Y esto es porque ya vamos a ver qué significa estandarizar el contenido de grasa. La leche puede llegar a la fábrica en diferentes formas, normalmente se transporta en jarras o en tanques cisterna. Antes sí se empleaban mucho las jarras, eso solamente está permitido en algunos casos cuando el tambo le pertenece a la misma industria y las distancias son muy cortas, entonces nosotros tenemos, después del ordeñe, una previa refrigeración y el traslado lo podemos hacer en jarras porque es muy poco y no tenemos
que elevar tanto la temperatura, sino directamente en tanques cisterna. También existen centros de recolección donde se recibe la leche de productores de la región, se refrigera y se almacena hasta que se transporte a la fábrica. En estos casos es porque a lo mejor tenemos varios tambos pequeños en una determinada región, entonces lo que hacemos es una especie de centro de transferencia donde se recibe la leche de todos esos tambos, que es en menor cantidad o que no se justifica para tener que hacer el traslado mediante un tanque cisterna a una industria. Recién ahí se la refrigera, se la pone en las condiciones adecuadas y de ahí se traslada a la industria. Y en el caso de que estemos hablando de estos centros de distribución cercanos a la industria, se puede hacer directamente por tuberías de conducción a larga distancia, evitando el tema del traslado por transporte. Para determinar el importe que corresponde al productor, se va a pesar la leche en básculas, en el caso de que estemos trabajando en jarras, y la leche transportada en tanques cisternas o por tuberías se va a medir por volumen, así que en ese caso vamos a obtener el peso multiplicándolo directamente por la densidad, previamente medida con un lactodensímetro. En la mayoría de los casos la leche se recoge diariamente para disminuir la actividad bacteriana, y la leche recién ordeñada se enfría antes de transportarla, ya lo hemos hablado el porqué, y el tema justamente de que se transporte la leche recogiéndola diariamente y transportándola es para que no tenga que permanecer ya durante un determinado tiempo, a lo mejor en el tambo o en el centro de ordeñe, que independientemente de que se puedan mantener las condiciones de refrigeración, en relación al producto que nosotros vayamos a obtener, se le va a ir reduciendo la vida útil que tenga ese producto. Bien, esto es lo que ustedes tienen en la guía. Yo me manejé específicamente con las mismas fotografías que ustedes tenían en la guía, que no es más que comentar el recorrido de lo que hacíamos recién, ya sea por tanques cisternas o cuando provienen jarras. Entonces, lo primero que se hace es la descarga del camión. Esto lo vamos a pasar en algunos casos más rápidamente porque tenemos varios procesos para ver. Me gustaría que los pudiéramos analizar a todos. En estos casos se controla el olor y el aspecto general de la leche. Es rechazada, por supuesto, la que tenga impurezas, olores extraños o que se considere leche cortada. Yo les decía, en esos casos los operarios están muy capacitados ya y muy entrenados en esto. Y por otro lado se le puede realizar, por ejemplo, la prueba de alcohol para evaluarle la acidez. Importante, la leche de un productor no se debe mezclar con la de otros porque eso va a dificultar después la determinación del importe que se le debe pagar a cada uno de ellos. Se vacían las jarras, siempre se hacen sobre un colador en particular para poder hacer la primera eliminación de las impurezas gruesas. Después la leche se pesa en la báscula, automáticamente se toma la muestra para determinar el contenido de grasa y el contenido de proteínas y luego fluye a un tanque de recolección. Generalmente, en el caso de que vengan en un tanque cisternas, estas ya han sido almacenadas bajo refrigeración durante 1 o 2 días en los centros de recolección. La recepción de esta leche se realiza mediante un tubo flexible que se conecta al tanque cisterna, como el que tenían en el dibujo, mediante un caudalímetro. La leche siempre viene en un tanque cisterna a temperaturas menores a 8 grados Celsius. En el centro de recolección o en la recepción en la fábrica se toma la muestra antes de descargar la leche para saber si se va a autorizar o no la descarga. Luego de la recepción, la leche se somete a un proceso de purificación. ¿Qué se hace? Primero la pasamos por filtro, que la leche se bombea a través de filtros para eliminar impurezas que ya son un poco más finas que el primer colador. Fíjense la diferencia entre hablar de un colador que lo que retiene son impurezas mucho más gruesas. Pasa por un enfriador de placas, donde se enfría hasta una temperatura de 3 grados Celsius aproximadamente, que es a partir de la cual la vamos a estar manipulando durante todo el proceso, y después ingresa a un tanque de almacenamiento refrigerado para que directamente ya se pueda empezar a trabajar con el concepto de todo lo que hace a la preparación de la leche para su distribución. Bien, la higienización, que es todo lo que vimos antes, que eran varias etapas de hablar de higienizar la leche,
se entiende a todo un conjunto de procesos que lo que van a hacer es mejorarle la calidad de la leche para que se puedan elaborar después de manera adecuada los productos de derivados lácteos o incluso la leche para consumo. La leche higienizada está lista para ser envasada y va a incluir las siguientes operaciones que vamos a ver y en ese orden. Bueno, almacenamos primero la leche ya purificada, que ya sabemos que el almacenamiento es a temperatura de refrigeración. La siguiente etapa es la estandarización a un contenido graso preestablecido. ¿Qué significa esto? Ah, sí, se las puse a la otra, así que después lo vemos. Almacenamiento de la nata o la grasa, en realidad que le vamos a estar sacando, es producto justamente de esta estandarización, ¿está? Que es donde estaríamos puntualmente, nosotros acá almacenamos básicamente la grasa. Fíjense que cuando estamos pasando por el proceso de estandarización tenemos dos corrientes de salida, en una que vamos a almacenar la nata y la otra que va a seguir la leche específicamente al siguiente proceso, que es la pasteurización de la leche previamente estandarizada. Este es un pasteurizador que no termina siendo más que un intercambiador de placas, que es el que va a terminar elevándole la temperatura. Después tenemos una etapa 5, que es el almacenamiento ya de la leche pasteurizada. Esa leche se almacena y después mediante válvulas se abre para pasar específicamente al proceso de homogeneización. Después se almacena, acá se almacena ya la leche pasteurizada, o sea, primero estandarizada, pasteurizada y homogeneizada. Pasamos después a un tanque donde se va a realizar la desodorización de la leche y por último el almacenamiento de la leche que ya fue estandarizada, pasteurizada, homogeneizada y desodorizada. Esta, la que se encuentra en el tanque número 9, sería la leche que ya está apta para ser envasada para consumo. ¿Ok? Ese es el concepto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estandarización? Pregunta importante y concepto importante para que tengan en cuenta. Cuando nosotros hablamos de elaborar distintos productos lácteos o incluso cuando estamos hablando de obtener leche para su distribución directamente, cada una de esas tiene que estar estandarizada en el contenido graso. Es decir, para cada uno de ellos vamos a necesitar leches que tengan